palabras, no hay que poner palabras bonitas, sino las palabras que salgan de nuestros corazones. ¿Ya? Eso es lo que yo también estaba pensando mucho, porque yo vine de una familia disfuncional. Amén. Pero yo decía, Señor, si mi madre es una persona que era católica, apostólica, romana, yo decía, ella ora, pero ella ora a sus dioses, ahora que yo estoy en Cristo, ella ora a sus dioses, pero yo digo, ¿llegarán a haber llegado las oraciones de ella para mí? Eso a los años fue una respuesta que el Señor me dio, y quizás no llegaron las oraciones de ella hacia mí, porque ella, yo fui una hija muy separada de ella, muy separada de mis padres, ¿ya? Pero yo siento, y el Señor puso en mi corazón, que una de las personas que quizás me predicaron en ese tiempo la palabra de Dios, una de esas oraciones el Señor inclinó su oído y escuchó. Y eso me regocijó y puso paz en mi corazón, porque sé que cada una de las personas cuando dije y se acercan y te dicen, ¿quieres que ore por ti? Ahora, gloria a Dios, yo las acepto porque yo sé que son oraciones venidas de parte de Dios y son escuchadas para Dios. Amén. Entonces, ¿qué hacemos por medio de la oración? Hay diferentes tipos de oraciones. Hay lo que es oración, lo que es una intersección, lo que es un clamor a Dios. Amén. Pero en la oración, como le venía diciendo, es algo de que nosotros conversamos con Dios. Conversamos cosas que a veces nosotros no le decimos directamente a la persona, conversando por este ejemplo, el pastor. No, pero a él nosotros somos más sinceras en decirle a Dios, en su intimidad, en la forma como nosotros lo buscamos día a día. Quizás es verdad, por ejemplo, en mi caso, yo lo busco en lo que es a nivel de las madrugadas. El Señor al comienzo era como que dice, era una pereza, no, que no quería, pero el Señor me volvió, el Señor me enseñó, el Señor me dijo, esto es lo que tú me tienes que hacer, esto es lo que tú tienes que, así tienes que orar. Hubo una persona en mi vida que llegó, yo decía, yo no puedo orar, decía, hermana Mercedes, venga que le toca orar, yo decía, ay, Padre, entonces me escondo, yo no puedo orar, no quiero orar, pero no, eso uno mismo se pone en la negativa, uno mismo se pone en la negativa, se pone la barra que no quiere, pero uno tiene que seguir. Esa persona me levantaba, me decía, vamos a orar, era 4 de la mañana y era orábamos, pero a un punto que ya comencé a orar yo sola. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos originales delante de Él. Amén. Entonces, así aprendamos a buscarlo a Dios en todo momento y en todo lugar, con una oración que salga de nuestros corazones, hermanos. Eso es lo que nosotros, por lo que más que todo Dios quiere. Dice en lo que es Jeremías 3:23, clama y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no lo conoces. Amén. Entonces, ¿qué es lo que te está pidiendo Dios aquí? Que me clames con ese amor, con esa intensidad que Él nos pide que nos busquemos. Amén. Porque si nosotros no lo buscamos, nosotros decimos, nosotros no tenemos respuesta de Dios, pero a veces no es porque nosotros no tengamos respuesta de Dios, sino que no lo sabemos buscar. Amén. Entonces, en el momento que nosotros lo buscamos intensamente, nosotros veremos un resultado en cada una de nuestras vidas. Amén. Eso es lo que nosotros queremos incentivar más en esta oración, en lo que es a nivel de la oración. Cuando yo comencé, como siempre con mi esposo, siempre les hacemos este testimonio, que nosotros tenemos 9 años en el Evangelio, para la gloria de Dios, pero nosotros somos verdaderamente convertidos como hace 2 años, él y yo un poco menos. Amén. Pero de ahí, el amar y el de buscar a Dios fue recién, justamente me toca comenzar un año recién ahora, que ese es mi testimonio,
Y ese testimonio es tan hermoso que yo oraba. Yo le decía, Señor, yo no te siento. Señor, ¿será que tú me escuchas? Señor, déjame sentirte, déjame verte. Señor, déjame llorar. Como ayer el pastor decía que en una ciudad de Los Ángeles demoraron 2 años para que vean la gloria de Dios. El Señor fue tan bueno conmigo que Él creo que fue como unos 4 meses y yo le decía, bueno, gloria a Dios, me voy. Me fui para un viaje que tuve que hacer en la ciudad de Ambato. En eso viene, y cuando yo estaba viajando, el Señor me reveló en mi sueño. Tuve una revelación de parte de Dios tan hermosa que yo decía, Padre, ¿qué es esto que tú me estás mostrando? Entonces me comenzó a mostrar el número 7 de todas las formas, en madera, en humo, así de diferentes formas. Y cuando yo me levanto, yo le digo, ¿qué es eso, Señor? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Porque ahí ella comenzaba a hablar, hasta comenzaba a hablar sola, comenzaba a orar, a cerrar mis ojos, en todo momento y en todo lugar, como dice la palabra de Dios. Amén. Entonces viene y el Señor me dice, quiero más de ti. Y yo le digo, comencé a escuchar, yo le decía, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Cuando viene y me pone el 7, yo sé que es 7, ¿qué es el 7? Y me pone, dice, 7 días de ayuno. Yo le dije, ay, Padre, y comencé a llorar como María Magdalena, Magdalena. En eso la persona que estaba al lado sentada me dice, que era una persona que payataca, me dice, ¿qué le pasa, niña? Que le duele la barriga. Yo le digo, yo no sé qué le pasa. Yo estoy llorando. Y yo en mi intimidad le decía, Señor, me estás pidiendo algo imposible, Señor, porque no puedo ni un día, te voy a dar 7. Pasaron el tiempo y comenzaba a orar. Íbamos en el carro y yo comenzaba a llorar, y mi esposo me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo le dije, déjame, que yo estoy acá con el Señor, yo no sé, el Señor me está ministrando en media carretera. Comenzaba a escuchar alabanzas y era que comenzaba a llorar. En eso llegué a una iglesia que nos invitaron a un culto y un predicador se acerca a mí y me dice, hay algo que el Señor te mandó a hacer y no lo has hecho. Y yo dije, ay, Padre, dice, es cuando el Señor te lo dijo, tú tenías que hacerlo. Yo le digo, ay, me fui toda estresada, me fui toda muy triste, me fui toda, yo le digo, Lisandro, yo comencé con mi esposo, le digo, mira, Lisandro, esto pasa. Me dijo, no sé, bueno, puse los días de mi trabajo, acondicioné el lugar allá abajo de mi casa, y yo le dije, Señor, aquí voy a ponerme en tu presencia. Puse todo acondicioné como para los 7 días, y yo dije, bueno, yo en mi negativa, y yo seguía orando, y yo seguía clamando, y yo seguía orando, y las pocas personas que se enteraron de que yo me iba a cenar me decían, ore por mí, ore por esta persona, ore por mi hijo, ore por esta persona que está enferma, ore por esto. Y yo decía, Señor, tú me estás poniendo a orar por tantas personas, yo que no me siento digna, Señor. Y él, igual, a veces me bajaba el ánimo, pero él me lo subía en el momento, y yo decía, bueno, me voy a meter. Mis hijos nunca supieron que yo estuve 7 días ahí mismo abajo de la casa. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en esos 7 días el Señor sustentó. Esos 7 días, cuando yo tenía hambre, el Señor me decía, alábame. Cuando yo tenía desesperación de estar en esas 4 paredes, el Señor decía, adórame, ora. Y comenzaba a orar por las personas que yo había escrito en mi cuaderno. Había escrito en mi cuaderno.
Y al tercer día, en el cuarto día, yo tenía una revelación y yo la apuntaba con hora y fecha, y la apuntaba con hora y fecha, y apuntaba con hora y fecha, como el Señor estaba tratando poco a poco con mi vida. Y aún así, yo le decía al Señor, ¿qué será, Padre, que esta desesperación que me llega a mi vida? Señor, pero ¿por qué sigo así, Señor? Todo era una conversación que yo la tenía directamente con Él. Pero yo sé y comprendo que ese es un trato de Dios con cada uno de nosotros. Porque yo hoy de ahí comencé a escuchar, no que me voy a meter a 4 días, no que me voy a meter a 3 días. No es porque el mundo, el ser humano lo quiere, sino que cuando Dios lo sustenta y Dios lo dice, métete, ingresa, quiero estar en tu presencia, quiero estar contigo. Amén. Entonces eso es lo que Él quiere. De ahí seguía en adoración. Había unas personas allá afuera que vendían sus alitas y ellos tenían consideración, me decían, y yo le decía, ¿por qué no venden? Mi esposo decía, ¿pero por qué no venden? Y me dice, no, porque la hermana Mercedes está allá adentro y va a tener hambre porque va a ver las alitas. Pero no fue así. Yo le dije, dígale que las venden, porque ellos trabajaban en eso. Entonces yo le decía, dígale que las venden, y ellos la vendían. Pero aún así el Señor me quitó todo ese olor. Yo no olía nada, yo no sentía nada. ¿Por qué? Porque Él me alimentaba día a día. ¿Qué es lo que me decía? Me decía, hermana, va a salir toda débil, hermana, va a salir toda así. Claro, bajé de peso. Eso sí, en los 7 días comencé 3 secos y comencé a beber agua. Pero el Señor sustenta. El Señor sustenta, hermanas. El Señor es fiel y poderoso. Yo preguntaba, Señor, tengo este problema, ¿qué puedo hacer, Señor? Y era una respuesta que Él me daba y yo la apuntaba. Era una respuesta que yo le daba y Él me apuntaba. Y yo le decía, Señor, si la gente me cree que estoy loca, Señor, por esto, Señor. Y Él me hace sentir esa paz. Me dijo, no, tú estás conmigo, tú no estás sola. Entonces yo ahí comencé a ver el poder de la oración, hermano, el poder de la búsqueda. Nosotros no tenemos que tener miedo en ningún momento ni en ningún lugar. Si tú tienes algún problema y si tú quieres que se resuelva ese problema, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, no es por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Dios que tiene el propósito en cada una de nuestras vidas. Cuando yo salí de ese día del ayuno, mi esposo me esperaba. Le cuento que tanto fue así que salí y el Señor puso en mi corazón subir a mi casa y yo decía, me voy a desmayar, pero no, para la gloria de Dios, al día siguiente salimos con mi esposo a la calle. Yo le contaba cada una de las cosas, de lo que me había revelado el Señor, de lo que había tratado conmigo el Señor. Y de una de esas cosas que yo tenía, que era algo muy duro que tenía que hacer, pero aún así mi desobediencia no la hizo en el momento. Mi desobediencia no la hizo en el momento. ¿Por qué? Porque era alguien a quien yo quería, al que yo me había encariñado, y mis hijos también. Pero es algo que yo tenía que decir de parte de Dios. Se me hizo muy duro. Nos fuimos de viaje, yo no sé qué pasó y yo me metí en medio del río y yo me puse a dar vueltas y a conversar con Dios en medio del río. Yo le digo, Señor, si es tú, me digo, si eres tú, Padre amado, ¿qué es lo que pasa? Que tengo que decirle a esta persona, Señor, es lo más duro de todo lo que tú me has dicho. Pero el Señor respondió. Llegué a mi casa y ella me dijo, hermana, siéntese porque yo sé que usted tiene una palabra de Dios para mi vida. Y yo le digo, me senté y yo le dije, esto, este otro, las cosas que el Señor me había puesto
Y él me dijo, está bien. Al siguiente día me dijo, hermana, quiero que usted me acompañe de viaje. Y lo hicimos. Hicimos todo lo que el Señor dijo. Hicimos todo lo que Dios dijo en esa petición. Por eso a veces nuestras peticiones que nosotros les llevamos allá, el Señor a veces como que te dice, esto no es así, esto es como yo lo digo. No es como, por eso le digo, no es que a veces nosotros no tenemos respuesta de Dios, sino a veces que les pedimos mal. Pedimos muy mal nosotras a veces las oraciones, y Dios nos las va formando, nos las va guiando por el camino que nosotros tenemos que orar. Amén. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, antenoche yo le digo, ora Ezequiel, porque te sale un trabajo, ora. Y él me dice, mamá, una vez se me alzó y me dice, mamá, es que yo no puedo sentirlo, no lo puedo ver, mamá. Y yo le digo, mijito, es que no lo estás pidiendo de corazón. Y él llegó un tiempo que se puso a tocar el piano hasta la madrugada. Y yo me dijo ahora, me dice mi mamá, ya lo sentí, mamá, sentí la presencia de Dios, entonces no hagas que la presencia se vaya de ti. Aunque todavía esté en el proceso, Él está en proceso para la gloria de Dios y seguirá en el proceso hasta ver la gloria verdaderamente de Él, pero igual, con las oraciones de una madre, Él ya consiguió hoy día un trabajo, de acuerdo a lo que Él es, a lo que Él ha estudiado. Entonces, ¿qué es lo que le puedo decir, hermana? Dios nos pone esa forma de conversar con Él, que es la oración. Entonces, es lo que yo he experimentado en mi vida, es lo que me ha dado resultado, a lo que yo me he puesto íntegra delante de Él. Él sabe lo que yo he sido, Él sabe lo que yo he hecho. Entonces, si Él pone aún así el sentir de las personas hacia mí, es porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros y de mi vida también. Amén. Es lo que yo les puedo decir en esta mañana, que las animo, hermanas, les animo en el amor de Cristo al hermano también, que busquemos de Dios en las madrugadas. En las madrugadas es donde nosotros tenemos más la presencia. ¿Saben por qué los niños en las escuelas van en la mañana? ¿Por qué? Porque la mente no tiene con los problemas que nos acostamos. Las mentes están muy frescas, las mentes están como una mente abierta. ¿Para qué? Para que nosotros conversemos con nuestro Creador y nos pongamos en la presencia de Él. Entonces, pongamos todas las cargas a Él y Él es el que nos va a aliviar. Eso es lo que yo les puedo decir, hermanos. Eso es lo que les puedo mostrar con mi testimonio, porque yo no puedo decirle en lo que es a nivel de la palabra de Dios, en lo que le he dicho, es una comunión digna, una comunión íntegra delante de mi Padre. Amén. Eso es lo que le puedo decir para la gloria de Dios. Gracias, Padre amado. Vamos a orar en este tiempo. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por este tiempo, bendito Rey de Gloria. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, nuestro buen amigo, nuestro consejero. Tu Espíritu Santo, eres un caballero, porque entras en el corazón que te permite entrar. Transformas a la persona que permites formarla, Señor, Padre amado. Gracias porque tu misericordia, Señor, son renovadas día a día, Señor, Padre amado. Permítenos, Señor, estar en tu presencia día a día, Señor, nunca